Este formato es un poco yankee y extraño para todos, pero bueno, vamos a intentar hacerlo ameno y divertido. En primer lugar, daros la bienvenida. Gracias por venir un viernes y no estar atascados en la M30 y M40. Y bueno, en primer lugar, chicos, pues que creo que es interesante que os presentéis, que contéis el rol que ejercéis en vuestra empresa y la responsabilidad que asumisteis en la implantación de Dynamics 365. Sé que la parte de AENOR es Dynamics 365 y un centenar de aplicativos satélite, pero bueno, todo vuestro. Bueno, pues empiezo yo si queréis. Yo soy David Mateos, llevo 1 año y medio en AENOR y bueno, soy gerente en la parte de IT, dependo directamente de CIO y un poco mi labor es más hacia la gestión de equipos, ¿vale? Mi labor es, bueno, pues seguimiento de las actividades, identificar los posibles riesgos, intentar mitigarlos, bueno, pues una parte más de gestión. Por otra parte, el acompañamiento a negocio, parte importantísima en un cliente final, ¿vale? Entonces, mi objetivo es día a día intentarles acompañar para conseguir sus objetivos estratégicos y sobre todo para meter metodología, pues gestión de la demanda, que parece que es algo normal, pues bueno, ayudarles, ir mejorándola poco a poco y luego durante todo el plan de sistemas, pues ir ayudándoles en cada una de las actividades que tienen que ir haciendo para conseguirlo de una manera lo más ágil posible y que no les penalice mucho en su día a día, porque al final ellos tienen que seguir trabajando y tenemos que seguir cobrando todos nuestro sueldo final, a final de mes. Vale, yo soy Mario Cortés, soy PMO Manager de AENOR. Muchos me conocéis del anterior evento, donde contábamos justo antes de arrancar. Y nada, muchas gracias por invitarnos para contar el arranque. Mi función junto con David pues es muy parecida, lo único que a lo mejor él está más orientado a la parte funcional y de negocio y de equipos, y yo estoy también entre medias, pero más en la parte técnica, ¿vale? Mi labor ha sido más velar por la parte técnica de las integraciones, de los equipos, bueno, de la calidad de los desarrollos y sobre todo la metodología. Vale. Yo soy Carlos Fortes, he participado en el proyecto de implantación de AENOR. Tenía dos roles, el de jefatura de proyecto y el de, bueno, pues un poco de consultor para la parte de todas las integraciones y del módulo de proyecto, ¿vale? Ahora veréis a continuación, no veo Arancha, vale, un vídeo va a estar todo el rato en loop, ¿vale? Un poco para que veáis todas las integraciones que se han hecho, todas las herramientas que hay, CRM, bueno, lo iréis viendo por aquí atrás, está todo el rato en bucle, ¿vale? Sí, básicamente no había tiempo a explicar absolutamente toda la complejidad que había y bueno, pues yo creo que fue una idea fantástica. Bueno, David, primera pregunta que te hago. ¿Cuáles son los retos y objetivos que os planteasteis de forma previa antes de iniciar el camino con Dynamics 365 y con el proyecto a nivel global? Vale, pues realmente yo un poco más desde la parte de gestión, ¿vale? Yo identifiqué 2 principales, ¿vale? Por una parte el equipo, ¿vale? Que al final pues en las personas está el éxito o el fracaso del proyecto. Y por otra parte la fecha de la puesta de producción, ¿vale? Respecto al equipo, como nosotros lo planteamos, fue que toda la jefatura fuera dirigida por gente interna de AENOR, exceptuando la parte de AX, que estuvo Carlos. Bueno, pues al final la parte financiera está mucho más acotado, no necesita ese conocimiento de negocio. Y por debajo, pues bueno, o en paralelo, lo que nos apoyamos es en distintos proveedores, en muchos proveedores podríamos decir, ¿vale? Necesitábamos distintos tipos de perfil. ¿El objetivo cuál era? Es que todos tuviésemos un mismo objetivo, que hiciésemos un equipo. Y ahí es lo que empezamos a trabajar desde el primer día, bueno, y realmente seguimos trabajando hoy y tendremos que seguir trabajando. Cuando hablamos de proveedores estamos hablando de incluso algunos competidores entre ellos, ¿no? Sí. Luego el reto era que se entendiesen. Efectivamente, al final todos tenían que saber que el objetivo era común, que al final, pues has hablado antes de las cervezas, pues igual, que salgamos a tomar cervezas, pues todos juntos porque tenemos un objetivo común, independientemente de, bueno, quién te pagas el sueldo al final, que se sintiesen el proyecto, ¿vale? ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues con la ayuda de Mario y con la ayuda, bueno, Carlos también, pues al final de todo el equipo, pues fuimos incluyendo gente, fuimos haciendo cambios constantemente por distintos motivos personales, pues cómo iba el proyecto y bueno,
incluso algunos perfiles que habían entrado con un rol determinado se fueron adaptando a las necesidades. Entonces, yo creo que ahí es parte del éxito, sinceramente. Creo que es un trabajo que hicimos entre todos y bueno, y yo creo que Carlos, que ha estado allí, lo puede confirmar que, bueno, pues alguna cerveza y otra nos hemos tomado, ¿verdad? Y luego la parte de la fecha de puesta en producción. Perdón. Cuando hicimos el cronograma, yo creo que hicimos un cronograma muy realista, sinceramente, y salía pues el 3 de junio. Parece una fecha, bueno, está bien. Siempre que hablamos del cronograma pensamos en la fecha de puesta en producción, pero luego hay la parte de estabilización, que eso es súper importante. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que si yo me retrasaba una semana o 2 semanas, daros cuenta que si la estabilización eran 4 semanas, 6 semanas aproximadamente, me plantaba en agosto. ¿Qué significaba agosto? Que después de todo el trabajo que ha hecho el equipo trabajando fines de semana, no íbamos a tener casi vacaciones, porque en septiembre sabemos que empezamos todos a tope. Y adicionalmente, negocio le pasa exactamente lo mismo. Han estado trabajando durante todo el año y el único momento donde pueden cogerse vacaciones es en agosto, porque es cuando no tenemos tanto trabajo. Entonces, yo estuve muy obsesionado, bueno, estuvimos muy obsesionados con cumplir esa fecha, porque sabíamos que si nos íbamos de esa fecha, podíamos, la puesta en producción lo conseguiríamos, pero la estabilización, que es igual de importante, podríamos echar vamos, podría ser un fracaso realmente. Mario, ¿tú qué opinas? ¿Qué retos fueron los más complicados para ti? Bueno, sin duda la fecha nos marcaba muchas cosas, ¿no? Y esto lo vimos sobre todo en la parte funcional. Al final, bueno, yo que me gusta mucho hablar de metodología ágil y fechas, pues se pega mucho, ¿no? Entonces, pensar que en AENOR llevábamos muchos años con un ERP, que era GD Edwards, teníamos nuestros sistemas ya establecidos, estables. Entonces, claro, le estábamos forzando a negocio a hacer un cambio drástico, ¿no? O sea, nosotros el proyecto lo arrancamos el año pasado a finales, septiembre, octubre, más bien octubre. Y bueno, pues recuerdo esas sesiones de recogida de requisitos donde, bueno, pues los usuarios iban un poco perdidos, ¿no? Entonces, venía mucha gente a las reuniones de toma de requisitos, ¿verdad? Que era un poco, al principio fue un poco caos. Y bueno, ahí sobre todo, pues al final fuimos enderezando un poco la situación. También pensar que mucha gente decía, oye, que se va a cambiar de sistema y qué de lo mío. Nadie habla de lo mío, ¿no? Entonces, bueno, pues había mucho nervio por parte de negocio porque lo suyo, su funcionalidad, su trocito, estuviera contemplado en el nuevo sistema. Y luego, cosas que vimos asociadas a la parte funcional, bueno, pues la fecha es la fecha, pero el alcance puede variar mucho, ¿no? Pero claro, ¿cómo juegas tú con un alcance donde todo el usuario siempre quiere todo? Quiere su botón mágico, su informe, su y todo. Entonces, bueno, ha sido una labor complicada. Ha habido cosas que hemos conseguido sacar fuera, que hemos estado haciendo ahora en verano, ahora en septiembre, y otras cosas, pues bueno, hemos tenido que taparnos la nariz y tirar para adelante, porque realmente al final, pues bueno, pues el usuario también tiene necesidades, el negocio tiene necesidades y teníamos que salir sí así. Muy bien, Carlos. ¿Tu visión? Pues yo añado 2 retos más. Uno es el gran número de integraciones que hay en AENOR, ¿vale? Con las distintas herramientas, con la parte de CRM, bueno, la herramienta interna que sigue teniendo AENOR para lo que es la gestión del propio negocio, ¿vale? De lo que son las operaciones. Bueno, otras que hay un poco pues en temas de gastos de viaje, son las que estoy viendo aquí atrás, ¿vale? Otras que, bueno, con distintos proveedores para el tema también de envío de facturación electrónica, un alto número de integraciones, ¿vale? A eso adicionalmente le cambiamos mucho el modelo al proponeros el módulo de proyectos, ¿vale? Esa herramienta que tienen ellos que se llama Nexo, que es la que gestiona todo el negocio, bueno, pues la forma de interfacearla les propusimos hacerlo a través del módulo de proyectos y eso es algo que al principio a los usuarios con los que teníamos las tomas de requerimientos pues les costaba entender. Poco a poco, yo creo que ya han ido entendiendo el funcionamiento, esa estructura que siempre hemos dicho de contrato, proyecto, regla de facturación y al final pues creemos que han quejado bastante bien, ¿vale? Siempre se intentó que toda la organización tuviese el mismo modelo. Bueno, al final no llegó a encajar, se hicieron dos modelos, todos los dos basados en el modelo proyecto,
¿vale? Pero bueno, han encajado cada uno de los negocios de Ainor en esa estructura. Bueno, aquí hay mucha cara conocida y mucho profesional de Dynamics. Vamos a hablar de cosas un poco que no son tan bonitas de contar. Esos momentos que todo consultor, todo programador, todo tester, todo formador en un proyecto vive, que son momentos en donde hay una mayor tensión y es sano hasta que suceda y es más sano cómo se solventa. ¿Qué nos podríais compartir de experiencias que sentisteis en donde había pues quizás una mayor presión o una mayor tensión? A ver, un poco, creo que, como he comentado antes, la parte del cronograma creo que era muy realista. Cuando hicimos la fase de análisis, nosotros tenemos un operacional bastante antiguo. Al final aparecieron oportunidades que podían mejorar para IT. Por ejemplo, una de ellas, un ejemplo, un desarrollo que podíamos hacer durante el plan de sistemas antes de salir a producción suponía un 25% de esfuerzo respecto a un 100% que supondría después de la puesta en producción. Planteamos hacerlo. Error. Lo analizamos, vimos que teníamos capacidad para abarcarlo. ¿Qué pasó? Que, bueno, las prisas no son buenas, no lo analizamos bien realmente. La realidad es eso. ¿Qué pasó? Pues que el equipo tuvo que hacer un esfuerzo excepcional y luego adicionalmente que cuando estábamos ya entrando en la etapa final del proyecto, pues nos dimos cuenta que no teníamos capacidad para llegar a esas fechas. ¿Qué tuvimos que hacer? Sacar funcionalidad. Al final de esto se aprende. Hay que analizar todo bien. Hay que analizar todo bien. Y ese yo creo que es uno de los fallos. Luego otro punto que también, que bueno, es complicado, este es complicado, la parte de los datos. Cuando cambias cualquier herramienta, en este caso como he dicho, tenemos un operacional de hace muchos años con distintas bases de datos, bueno, heredamos información de 2 ERPs, bueno, pues al final nosotros montamos un equipo de datos desde el minuto cero. La verdad es que desde el minuto cero. Y pensábamos que con eso íbamos a solventar un montón que íbamos a poder limpiar toda la información y que íbamos a tener un dato perfecto. No fue así. Nos dimos cuenta que teníamos muchísimas casuísticas, nos dimos cuenta que era mucho más complejo de lo que parecía, pero el problema es que nos dimos cuenta cuando ya estamos en producción. ¿Qué es lo que hicimos? Pues el equipo de datos se metió una paliza y durante toda la estabilización ha estado trabajando ha sido un trabajo excepcional. Pero es verdad que es muy complicado esa parte. Además, es muy complicado dimensionar la capacidad del equipo, saber la complejidad. Y bueno, yo creo que hemos aprendido mucho, deberíamos haber automatizado cosas, pero bueno, esa casuística también es muy complicado. Incluso ahora, pues aún tenemos casos que no conseguimos pulirlo lo suficiente. O sea, yo creo que esos 2 puntos serían. Fenomenal, Mario. Bueno, yo creo que los que nos conocéis sabéis que ponemos mucha importancia al equipo, tanto interno como externo. Al final el proyecto tenía unas fechas muy concretas, el proyecto era muy ambicioso, muy complejo, más de lo que creíamos y necesitábamos el mejor equipo. Si quieres jugar en primera división, tienes que tener equipo de primera división. La cuestión aquí es que ya estos son sistemas complejos, son sistemas que están en la nube, son sistemas que con el One Version que vamos a ver luego, te obligan a trabajar de una forma, ya no te dejan hacer cualquier cosa, es un cambio muy drástico en la metodología, en cómo hacer los despliegues, etc. Entonces, te exige a los equipos determinada expertise, ya no solo en los productos que teníamos on-premise, que CRM y AX lo teníamos on-premise, pero en Dynamics 365 pues cambia un poco la película, ¿no? Entonces, encontrar un equipo interno o externo, me da igual, que tuvieras expertise, que tuvieras el conocimiento y esa capacidad, pues ha sido complejo y nosotros lo hemos valorado mucho. Y yo creo que ese ha sido un reto importante. Creo que hemos acertado bastante, hemos hecho un equipo bastante bueno y bueno, tenemos que seguir mejorando en eso. Carlos, ¿cómo lo ves tú? A lo que comentaba Mario, el tema de tenéis que tener en cuenta un poco que aparte de
Son muchas herramientas distintas, cada uno con su metodología, porque al final CRM tenía la suya, el equipo interno tenía la suya, nosotros al implantar el ERP tenemos la nuestra, aunque bueno, son parecidas, pero cada uno tiene sus casuísticas distintas, ¿vale? Entonces al final, pues todo eso influye, te deja... Por vender un poco la marca, ¿Dynamics 365 crees que ayudó a agilizar un poco más el proyecto en determinados aspectos? Es verdad que las integraciones sí, las integraciones yo creo que las ha facilitado bastante, las que son online, por ejemplo, de que en CRM nos ataca para insertar directamente datos de terceros en el ERP, esa parte sí. Otras, bueno, han sido sencillas. Aquí lo puede decir Ainhoa que el día a día se avanzaba muy rápidamente en las integraciones, desde que se veía que hacían falta pues X datos adicionales en la integración hasta que se ejecutaba y lo teníamos, era bastante rápido. Y como una pequeña pega, bueno, pues al estar utilizando, vamos a decir que como es alguna tecnología nueva, pues todavía tiene algunas cosillas que faltan por depurar, ¿no? Nos encontrábamos pues entidades que, bueno, pues cuando se querían utilizar para insertar datos, por ejemplo, en el ERP desde CRM, pues no funcionaban, ¿vale? Y había que desarrollar pues alguna entidad nueva o algo así. Todavía nos sigue ocurriendo con algún campo que otro y con alguna cosilla, pero bueno, en general, sí, ha facilitado. Y ahí sí quería añadir que si el producto ha ayudado o no. Yo creo que el concepto de One Version ha ayudado. Creo que es una buena idea, pero creo que las empresas no estamos preparadas para ese concepto. Es decir, Madre mía lo que ha dicho José Antonio. Es decir, yo creo que somos más los clientes o las empresas. Bueno, al final el concepto de One Version es que si tú quieres ir un poco a lo último, pues te tienes que adaptar tú como cliente más al producto que el producto a ti, ¿no? Hasta ahora bueno, pues los clientes teníamos nuestro producto on-premise, lo instalábamos y actualizábamos y marcábamos el ritmo cuando queríamos. A nosotros nos ha pasado, hemos tenido GD durante muchos años y era un guante, ¿verdad?, a nuestras necesidades. Ahora ya no. Ahora es Microsoft el que lo marca los ritmos, a cambio, pues tienes lo último de lo último. Pero a ti te exige, bueno, pues determinadas cosas que nosotros al negocio le cuesta entender, que tiene que cambiar un poquito el proceso. Y ese es un poco lo que está costando. Muy bien. Yo creo que para finalizar un poco la charla, creo que es interesante y son momentos muy críticos los previos al arranque. Antes del Go Live, ese fin de semana, esa semana larga, llamémoslo X. Se nota que no he estado en el previo. Mes o 2 meses, sí, desde luego. Han sido palizas. ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo os organizasteis? ¿Qué actividades eran las críticas? ¿Cómo planificabais? ¿Qué fue lo que realmente pusisteis encima de la balanza que semanas previas tenían que estar perfectas? Ya no semanas previas, sino desde el principio. Al final, gestión del cambio. El día 31 de mayo no teníamos CRM, registrábamos los clientes en una herramienta, registrábamos los gastos a través de una herramienta web, el ERP era distinto y el día 3 lunes, de repente, tenemos un CRM, tenemos una herramienta, una app para registrar los gastos, tenemos un nuevo ERP, nuevos procesos, desde el día 1. Esa era una de nuestras preocupaciones. ¿Cómo atacamos esto? Bueno, lo primero que intentamos hacer es, además de que el negocio entendiese lo complicado que iba a ser, porque iba a ser complicado, pues lo primero en todo el cronograma metimos algunos hitos productivos, ¿vale? Es decir, desplegamos, por ejemplo, el CRM para poder registrar clientes, ¿vale? Les obligamos a hacer la UAT. ¿Para qué? Para que empezasen a tocar, a sentir la herramienta como suya, ¿vale? Eso hicimos 2 hitos productivos, podríamos decir, y luego un UAT final antes de la puesta en producción. ¿Ahí qué es lo que hicimos? Pues lo que hicimos es, tenemos 3 negocios principales, pues una persona de IT por cada uno de negocios se subió con ellos a hacer el UAT. Hacer el UAT es decir, todos los procesos de negocio, pasarlos en el entorno de preproductivo. ¿Qué nos permitía esto? Primero, ayudar a negocio a utilizar las herramientas y adicionalmente nosotros centralizábamos las incidencias.
Esto nos permitía que tenemos las incidencias en 3 personas y podíamos priorizar de una manera más lógica. Esto lo hicimos previo a la puesta en producción y luego mantuvimos al equipo durante 2 semanas. En la parte de RP fue algo parecido, ¿vale? Montamos el equipo financiero, se encerró con el equipo de Carlos, hicieron exactamente lo mismo, ¿vale? 3 semanas antes, con su ayuda, los procesos más críticos los probamos y salimos a producción. Para poneros un ejemplo, nosotros hay uno de los negocios que vendemos normas. El día 3 vendimos normas desde el minuto 0. O sea que yo creo que fue un éxito. Luego ya, bueno, tuvimos otros problemillas, pero bueno. Por lo menos entró dinerillo el primer día. Yo eso sí que lo recuerdo que ya hemos facturado. Y dijeron, faltan 5 millones. Bueno, Mario, vivencias con el UAT y experiencias previas. Pues yo me recuerdo a David, porque nos llevamos una semana de diferencia en AENOR, y me recuerdo la primera semana, Mario, tenemos que poner foco en los logs, las trazas, los errores, tal, primer día. Y bueno, yo creo que lo hicimos desde el primer momento, ¿no? Nosotros toda la parte de integración es esto que estáis viendo aquí detrás, todas esas cajitas, todo eso, la integración está hecho a medida, ¿vale? Está sobre Azure. Al final hemos montado toda una arquitectura en microservicios. Y ahí lo que creo que hemos acertado ha sido apoyarnos en uno de los servicios, que es Application Insight, que te permite tener todo un seguimiento de las trazas, de logs y sobre todo también te alerta de forma activa, ¿no? Ante anomalías. Pensar que tenemos muchas piececitas que se comunican entre ellas, una arquitectura multiservicios pues te obliga a tener muy distribuido las operaciones y los datos. Entonces, cualquier operación, desde la web hasta el RP, pues iba pasando, pues yo creo que por 4 o 5 servicios, por ejemplo. Entonces, claro, esa complejidad multiplicada por muchos procesos, muchos sistemas, pues nos obligaba a tener este tipo de herramientas. Y de hecho, hoy en día con Application Insight somos capaces de identificar dónde está fallando, adelantarnos, es decir, muchas veces ya lo estamos mirando antes de que negocio ponga la incidencia y sobre todo también incluso reproducirlo porque somos capaces de ver los datos, ¿no? de entrada. Y yo creo que eso ha sido uno de los aciertos que en la última etapa pues también potenciamos bastante. Carlos, experiencia pues por matizar algunos de los temas que ha comentado David y Mario, en lo que fue un poco los últimos meses de la implantación hicimos mucho foco en la parte de la integración y quizás dejamos un poco de lado la parte financiera. Para que os hagáis una idea, hay como 3 herramientas grandes en AENOR. Una parte es la parte comercial que la lleva CRM, la parte de operaciones que sería Nexo y la parte financiera que es el ERP. ¿Vale? Pero nos focalizamos mucho en la parte en la parte de las integraciones. Cuando empezamos con las formaciones IUAT, pues ahí es donde empezamos a ver que financiero habría que haber involucrado mucho más en el proyecto. Y bueno, al final, si no recuerdo mal, estuvieron como 2 semanas en el hotel que está al lado de las oficinas, encerrados, los consultores financieros con el equipo financiero de AENOR, haciendo pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, pues para un poco garantizar el éxito en el arranque. Fenomenal. Debería haber acabado aquí la charla, pero tengo una pregunta especial para Mario, que no está en ningún lado. Gracias. Si alguien te pregunta utilizar metodología Agile en un proyecto de RP, ¿cuál es tu respuesta? Que se tenía que haber venido a la primera charla. No, a ver, ahora en serio. Se puede aplicar metodología Agile, pero con ciertos matices. Al final, yo no me declaro purista de Agile. Yo creo que hay que ser práctico y las metodologías y las herramientas te tienen que ayudar. Bueno, yo creo que todavía nos queda mucho por encajar. Es cierto que el ECS es una base. Creo que el ECS no cubre todas las necesidades de un proyecto, todo lo que te puede... Desde el punto de vista metodológico. Sí. Y al final yo ahí un poco la conclusión que ya hemos hablado otras veces es separaría un poco a la hora de aplicar la metodología, separaría un poco en dos roles o conjuntos de personas, ¿no? O de perfiles. Por un lado estarían los consultores y por otro lado los desarrolladores. Sin duda los consultores
no pueden trabajar en modo Scrum, no tiene sentido. Tienen que ir a un modelo más Kanban y que al menos le permita saber un poco qué tienen pendiente, qué están haciendo y qué han terminado a muy alto nivel. Y luego los desarrolladores, desde luego que sí, sin duda pueden trabajar con Scrum perfectamente. Fenomenal. Bueno, pues esta ha sido la primera charla. Muchas gracias a los tres por acompañarnos y José Antonio, es tu turno. Gracias.